Pues, feliz sábado a todos, hermanos. Gusto poder estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Aquí vamos a hablar el día de hoy acerca de varias cosas. Vamos a iniciar en el Salmo 34. En el Salmo 34 este mensaje está titulado Augusta y ve. Augusta y ve. Porque es lo que dice en el Salmo 34 en el versículo 8, donde es donde vamos a comenzar el día de hoy. En ese salmo. Y vamos a iniciar con lo que dice ahí. Este único versículo, que es el que vamos a leer ahorita, y vamos a ver lo que dice aquí. Porque esto tenemos que hacerlo. Dice, Augusta y ve que el Señor es bueno. Bendito el hombre que toma refugio en él. Y sabemos que estamos pasando por bastantes pruebas y dificultades, prácticamente todos, de diferentes índoles, de diferentes cosas. Algunos son pruebas de salud física, otros son pruebas de salud, de pruebas de cosas, de otras índoles, de varias otras cosas. Pero aquí sí vemos que nosotros tenemos que ver y probar que el Señor es bueno, que es bendito el hombre que toma refugio en Él, que se refugia en Dios y que temamos al Señor. Eso es muy importante. Pero dice, ¿cómo vamos a probar? ¿Cómo vamos a probar? Porque en otras versiones dice, prueben y vean que el Señor es bueno. En esta dice, o gusta y ver. ¿Cómo vamos a gustar que el Señor es bueno? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué se refiere esto? ¿Cómo lo podemos ver? No es algo pasivo. Vamos a ver que es algo activo. Es algo de todos los días y que implica acción en nuestra parte. Para poder gustar y ver, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y en el Salmo 37, que es lo que vamos a estar estudiando, vamos a estudiar el Salmo 37 y no todo, es un salmo muy largo. Pero vamos a comenzar en el Salmo 37 desde el versículo 1, desde el versículo 1, y vamos a ver lo que dice. Vamos a ver cómo hay una secuencia aquí en el Salmo 37, y hay una secuencia muy importante de lo que tenemos que hacer. Y quiero que hoy nos pongamos a reflexionar en cómo podemos gustar y ver que el Señor es bueno. Dice en el versículo 1 del Salmo 37, no te inquietes por causa de los malhechores. Y eso es lo primero que nos dice. No te inquietes por causa de los malhechores y no estés envidioso contra los trabajadores de iniquidad. Porque el principio, Dios nos dice que tenemos que dejar de inquietarnos por causa de los malhechores. Y dice, y esto de inquietarse también se maneja como enojo. Un enojo, una angustia interna. Esto es lo que sucede muchas veces. ¿Por qué? Porque hay malhechores. Hay malhechores y trabajadores de iniquidad. Y dice que no nos inquietemos por ello. Que no nos inquietemos por ello. Porque tenemos que tomar la perspectiva de Dios. Dios no se inquieta, no solamente porque Él tiene el poder de hacer lo que quiera con ellos cuando quiera, sino porque nosotros tenemos que, para poder gustar y ver que el Señor es bueno, tenemos que dejar las cosas en sus manos. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que no podemos hacer nada, nada, para acabar con los malhechores o para darles su merecido o para que ellos no prosperen, para los que trabajan en iniquidad. No podemos nosotros hacer absolutamente nada. Entonces nos dice primero, cálmate, ¿verdad? Calma. Ten calma. No te inquietes, no te enojes, no te frustres. Es otra palabra que se puede usar aquí. No te frustres por causa de los malhechores. No estés envidioso contra los trabajadores de iniquidad, porque lo vemos en todo. Lo vemos en las personas alrededor nuestro, lo vemos en la sociedad, lo vemos en el mundo, en los gobernantes, en todas las cosas que están sucediendo. Podríamos inquietarnos, tenemos muchísimas razones para inquietarnos, para frustrarnos, para enojarnos, para tener envidia. Pero Dios nos dice lo que va a suceder en el versículo 2. Dice, porque pronto serán cortados como el pasto y marchitados como hierba verde. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces toda su vida es rapidísimo, ¿no?
pasa como la hierba. Para nosotros vemos la hierba y el siguiente día ya está cortada, ¿verdad? Ya se sacó. Y Él nos dice, no te inquietes, así tienes que ver las cosas. Tienes que ver las cosas desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva final. Y esto es algo muy importante que no nos inquietemos para nosotros poder gustar y ver que el Señor es bueno, tenemos que dar un paso atrás y empieza todo aquí con negarnos a nosotros mismos. Esto es parte de negarnos a nosotros mismos. Si nos quedamos con nuestro enojo, si nos quedamos con nuestra frustración, si nos quedamos con nuestra ansiedad, con nuestra envidia, con nuestro enojo, y muchas veces decimos, no, pero es indignación, ¿verdad? Es indignación justa, porque así lo dice la palabra de Dios. La mayor parte de las veces en realidad no lo es y nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. Pero porque nos sentimos justificados en sentirnos de cierta manera, pero Dios dice, no te inquietes. No te inquietes, aunque estés tú 100% bien y ellos estén 100% mal, no te inquietes, no importa, no importa. Lo que tenemos que hacer es lo que dice en el versículo 3. Así es como nosotros podemos gustar y ver que el Señor es bueno. Dice en el versículo 3, confía. Y esta es la primera palabra, el primer punto que tenemos que hacer. Tenemos que confiar, dice, confía en el Señor. ¿Cómo vamos a dejar de inquietarnos, dejar de frustrarnos, dejar de enojarnos, dejar de estar envidiosos contra los trabajadores de iniquidad? Al confiar en Dios. Al confiar. Al confiar en su palabra, en sus promesas, en la profecía, en su amor. Si confiamos en Dios, si se confía en el Señor, y no solamente, ¿cómo mostramos que confiamos en el Señor? Dice, y haz el bien. Dice, confía en el Señor y haz el bien. O sea, pon tu confianza en el Señor, deja las cosas en las manos del Señor y tú haz el bien, tú a lo tuyo, a lo tuyo. Haz el bien. Y enojarse no es el bien. Uno puede pensar que es indignación justa, pero no lo es. La mayoría del enojo que nosotros sentimos es enojo y es porque nos falta. O podemos sentir ciertas cosas, está bien, pero después inmediatamente confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Cuando vengan esas emociones está bien, es normal. Es normal sentirnos así. Lo que no es normal es seguir en ese enojo. Lo que no está bien es seguir con esa envidia. Dice, no estés envidioso o no sigas envidioso contra los trabajadores de iniquidad. No te guardes eso. Eso te va a intoxicar. Dice, tú confía en el Señor y haz el bien. Dice, vive en la tierra y valora la fidelidad. Vamos a ser fieles a Dios. Seamos fieles a Dios, confiando en Dios, confiando en que Dios tiene un plan para todos, que Dios va a pagar al malhechor, que Dios va a rectificar la situación. Porque aunque no sea rectificada en esta era, aunque no sea rectificada en esta vida, va a ser rectificada en el reino de Dios cuando Jesucristo venga. Va a ser rectificado. Pero tenemos que valorar la fidelidad de ser fieles a Dios y decir, todo en tus manos, no solamente las cosas que, no, yo esto, pero esto no. No podemos ser así. Tenemos que confiar en el Señor. Totalmente, totalmente. Tenemos que confiar en el Señor. Y Él nos dice, ¿verdad? Dice en el Salmo 34, dice, gusta y ve que el Señor es bueno. Y también Dios nos da un reto en Malaquías 3. Vamos a ver lo que dice. Malaquías 3, en el versículo 10. Y sabemos, esta escritura ha sido muy utilizada para hablar acerca de los diezmos y las ofrendas, porque Dios quiere y ordena, no solamente quiere, sino ordena que guardemos los diezmos y las ofrendas. Pero aquí el pueblo de Israel no lo había estado haciendo. Dios les dice, ¿verdad? Les dice que hay una maldición. En el versículo 9 les dice porque le están robando toda esta nación, lo están robando. Y ya hablábamos al principio estábamos platicando acerca de Lucas 16 y de esto, ¿verdad? Los que estaban robando, porque los fariseos era lo que estaban haciendo, estaban robando al pueblo, estaban despojando, estaban cargando precios altísimos por cosas que no deberían de ser, estaban robando. Pero aquí dice en el versículo 10, dice, traigan todos los diezmos a la casa del tesoro, para que pueda haber comida en mi casa, y pruébenme ahora con esto, dice el Señor de los ejércitos, para ver si ciertamente no abriré las ventanas de los cielos para ustedes y derramaré una bendición para ustedes
hasta que no haya suficiente espacio para recibirla. Dios nos está dando un reto. Aquí le da un reto a Israel. Les dice, pruébenme, háganlo, ustedes háganlo. Cuando estamos hablando de confiar en Dios, porque eso es lo que dice en el Salmo 37, y vamos a regresar al Salmo 37 porque hay más pasos, pero en el primero que tenemos que hacer, bueno, lo primero que tenemos que hacer es no enojarnos, no frustrarnos, no inquietarnos por la maldad de los malvados ni tener envidia. Pero después dice confiar y también tener esa fidelidad, amar esa fidelidad. Esa fidelidad a Dios que tenemos que ser firmes hasta la muerte, fieles a Él, fieles, totalmente fieles, fidedignos. Que las cosas que nos sucedan que no nos muevan, sino ser fieles, porque ese es el problema con la naturaleza humana. Vienen las pruebas, vienen las tribulaciones y podemos desviarnos. O nos desviamos incluso hasta cierto grado y Dios nos vuelve a traer y nos enseña cosas cuando nos desviamos. Pero Dios quiere que confiemos en Él. Vamos a Proverbios 3, porque no podemos hablar acerca de confiar en el Señor sin leer este versículo. Es algo muy importante. Muy importante leer Proverbios 3, versículo 5. Aquí nos dice, y está hablando el Padre, porque dice en el versículo 1, Hijo mío, no olvides de mi ley. Pero en Proverbios 3, versículo 5 dice, confía en el Señor. Aquí nos dice cómo, con todo tu corazón. Con todo tu corazón. No con la mitad, no como uno crea, no mientras uno haga lo suyo o uno se guarde el castigo a los malvados o sienta uno que puede pagar al otro con la moneda que el otro le pagó. No, no, no. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Y qué vimos en el otro? Confía en el Señor y haz el bien. Y haz el bien. Pero tenemos que confiar en el Señor con todo nuestro corazón, no con la mitad. No podemos tener nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos del bien de acuerdo a nuestra autojusticia o justificando nuestras acciones. No podemos hacer eso. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, porque si no, si nos estamos apoyando en nuestro propio entendimiento, esto es lo que sucede. Empezamos a justificar nuestras acciones a pesar de que son maldad, de que son malvadas. Empezamos a justificar nuestras acciones. No debemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Tenemos que confiar en Dios, confiar en que Él hará, poner nuestra confianza. ¿Y qué significa esto? Cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la aflicción, ¿qué significa confiar en Dios? Es pedirle, seguir pidiendo, pedirle y seguir pidiendo. Y confiar en que lo va a hacer. Si ya le hemos pedido algo, podemos seguirle pidiendo, pero confiar en que lo hará. Hacerlo con fe, con la certeza. Porque la verdad es que todo lo que pidamos va a suceder. Si no sucede en esta vida, va a suceder en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque queremos sanidad, porque queremos todo, queremos una reconciliación con Dios. Queremos ser reconciliados con Dios, queremos tener el favor de Dios, queremos tener el amor de Dios, queremos ser sanados físicamente, mentalmente, espiritualmente. Todo eso va a suceder. Entonces tenemos que orar con esa fe de que va a suceder. Aunque no suceda en este momento, aunque no suceda en esta vida, va a suceder en la resurrección. Y tenemos que recordar que nosotros no somos el sujeto, sino el objeto. Nosotros somos la hechura de Dios, que Dios está moldeándonos, como escuchábamos en la oración inicial, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Siendo nosotros el objeto del amor de Dios, el objeto de la transformación espiritual, tenemos que hacer esto, confiar en el Señor con todo nuestro corazón, confiar en el Señor y hacer el bien, ¿verdad? No apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Y vamos a volver al Salmo 37 para continuar estudiando lo que dice aquí, de qué más tenemos que hacer. Pero lo primero es confiar en el Señor. Esto es bien importante y lo dice de esta manera porque tenemos que darnos cuenta que Dios es todo. Y Dios es nuestro principio y nuestro final. Y que nosotros somos hechura de Él. Él nos dio la vida. Y ya hemos nosotros acordado en el bautismo que
se haga su voluntad, sea lo que sea, hasta la muerte, que no lo vamos a dejar, no vamos a dejar de obedecerlo, no vamos a dejar de amarlo, no vamos a dejar de cooperar y hacer nuestra parte con nuestro libre albedrío. Pero tenemos que confiar en el Señor, hacer el bien, confiar con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia inteligencia. Cuando empezamos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia inteligencia, empezamos a justificar todo. Esa es parte de la naturaleza humana. Empezamos a creer que estamos en lo correcto y que los demás no. Pero tenemos que confiar en el Señor y valorar la fidelidad. Y parte de esa fidelidad es ser fieles a Dios, pase lo que pase. No cambiar, no dudar, no dudar. No pensar que, bueno, no va a pasar y ya no va a pasar. No, puede pasar. Pero muchas veces, no sé si les ha pasado, que cuando uno más desea las cosas, no suceden hasta que uno ya pasa esa etapa, ¿verdad? Y ya lo pone en las manos de Dios, se olvida y quizás meses o años después sucede lo que uno quería. Muchas veces. Porque Dios no olvida, nosotros sí, pero Él no. Él no olvida las peticiones de sus hijos, nunca. Ahora acá en el Salmo 37 ya leímos lo que tenemos que hacer primero es no inquietarnos, después es confiar en el Señor. Y después dice en el versículo 4, deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Ahora, ¿cómo podemos deleitarnos nosotros en el Señor? ¿Cómo podemos deleitarnos en Él? Parte de este deleite viene en las otras dos cosas que ya leímos. Parte viene en dejar la ira, dejar la inquietud, dejar la envidia, dejar esas cosas. No ser envidiosos contra los trabajadores de iniquidad, no estar inquietados, estar confiando en Dios, teniendo esa confianza en Dios, haciendo el bien. ¿Qué es el bien? Haciendo el bien a todos. Si hacemos bien, darle el crédito a Dios. Si hacemos mal, arrepentirnos y cambiar. Que eso es lo que significa arrepentimiento. Significa cambio, cambio de dirección. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dice, deleítate en el Señor. No nos vamos a deleitar en el Señor a menos que lo conozcamos y que estemos verdaderamente confiando en Él, verdaderamente dejando todo en sus manos, verdaderamente entendiendo la perspectiva divina. Pero también hay una escritura, y vamos para allá, vamos a Isaías 58, donde nos dice, nos da condiciones, en Isaías 58, dice, y si ustedes hacen esto, se van a deleitar en el Señor. Así lo dice, directamente. Y en el Salmo 37 dice que nos deleitemos en el Señor. En Isaías 58, en el versículo, desde el versículo 13, y esto es después de que habla acerca de el ayuno, y el ayuno que Dios quiere, el ayuno que es romper las ligaduras de maldad. Y eso es lo que Dios quiere en todos nosotros, porque todos tenemos maldad, nuestra naturaleza humana es malvada, siempre, y sigue ahí. Dios no nos va a quitar la naturaleza humana mientras sigamos en la carne. Cuando seamos nacidos de nuevo en la resurrección, entonces ya no tendremos naturaleza humana, ya no tendremos esa maldad. Pero por ahora la seguimos teniendo. Pero nos dice aquí lo que tenemos que hacer para deleitarnos en el Señor. Dice en el versículo 13, dice, si alejan su pie de profanar el sábado, de hacer sus propios deseos en mi día santo, y llaman el sábado una delicia, el santo del Señor, honorable, y lo honran a Él. Y aquí nos dice muchas cosas. Dice que alejar nuestro pie de hacer nuestros propios deseos en su día santo, porque este es un día para Él. Y dice, llaman el sábado una delicia, el santo del Señor honorable, y lo honramos a Él, honramos a Dios. Por eso está en mayúscula Él, honramos a Dios en su día santo, porque dice que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Honramos a Dios en el sábado. Lo que Él creó fue tiempo santo. Y es maravilloso si nos detenemos a meditar en esto un momento, porque de todas las cosas que podemos tener en esta vida, siempre podemos tener más. Siempre podemos llegar a tener más salud, podemos tener más bendiciones materiales, podemos tener más dinero, podemos tener más experiencias, podemos tener más de todo podemos tener más. Lo único que no podemos tener más es tiempo. El tiempo nunca podemos tener más.
Nunca. El tiempo es finito. El día de hoy termina y ya este día en nuestra vida ya no se va a repetir. Esto sí es algo que no se renueva. El tiempo y tenemos cada vez menos de nuestra vida. Eso es obvio porque estamos más cerca de la muerte un día, el siguiente día, que el día de ayer. Entonces, el recurso que no es renovable y que no es acumulable y que no se puede tener más de es tiempo. No podemos tener más tiempo. La vida es nuestro tiempo y Dios quiere nuestra vida. Entonces, por eso Él dijo, para toda la humanidad, el séptimo día es un día para mí. Me voy a reservar este tiempo para que los hijos de los hombres vengan a mí y puedan convivir conmigo. Eso es lo que dice Dios. Esa es la intención del sábado. Ese es el propósito del sábado. Pero nos dice, pero tenemos nosotros que hacer nuestra parte, alejar nuestros propios deseos del día santo, de profanar el sábado haciendo lo que nosotros queramos. Eso es lo primero. Dice, si llaman al sábado una delicia, que ya no sea, que cambie nuestra perspectiva, que no sea una carga. Hemos visto a través de los años y las generaciones las personas que han visto el sábado como una carga, eventualmente terminan alejándose de la verdad. Esa es la realidad. Si usted escucha a alguien que se queja acerca del sábado, quizás en el futuro no estará aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer del sábado una delicia. Y no con las cosas físicas, con las cosas materiales. Eso puede hacer y por eso hay un día de preparación. Eso, por supuesto, que ayuda, sobre todo con los niños, son buenas herramientas. Pero la delicia debe ser interna. La delicia debe ser en el corazón. No estamos hablando solamente de lo físico, sino de lo espiritual, de deleitarnos en la palabra de Dios, deleitarnos en su plan, deleitarnos en su sabiduría, deleitarnos en su amor. Y dice, si lo llaman delicia, el santo del Señor honorable y lo honran a Él. ¿Cómo honramos a Él? ¿Cómo honramos a Dios? Aquí nos dice específicamente, no haciendo sus propios caminos, ni buscando sus propios deseos, que ya lo dijo al principio del versículo, ni hablando sus propias palabras. ¿Cómo es como nos deleitamos en el sábado? Hablando acerca de la palabra de Dios, hablando acerca de la verdad, hablando acerca de cómo Dios nos está moldeando, de cómo vamos en nuestra relación individual con Dios y con lo que podemos compartir, lo que vamos aprendiendo, lo que vamos viendo. Podemos hablar por horas acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que debe de estar en nuestro corazón. Es donde está nuestro amor, es donde está nuestra fidelidad, es donde está nuestra confianza, porque ya leímos, confía de todo el corazón en el Señor. Si confiamos verdaderamente y tenemos esa fidelidad, vamos a deleitarnos. Vamos a deleitarnos. Dice, si no hacemos estas cosas, si no hacemos nuestros propios caminos, si no buscamos nuestros propios deseos, si no hablamos nuestras propias palabras, porque muchas veces eso es lo que sucede. Vamos a los servicios y hablamos de todo menos de la palabra de Dios. Entonces no estamos verdaderamente cumpliendo esto tanto como pudiéramos, o tanto como debiéramos, o tanto como a veces quisiéramos, a veces no nos es posible, ¿verdad? Porque estamos en el mundo, porque tenemos familia, por muchas circunstancias, ¿verdad? Pero nuestro deseo más profundo es esto, ¿verdad? Es deleitarnos en la palabra de Dios. Y si lo hacemos, y Dios ve el corazón, y si lo estamos haciendo, ¿cuál es la promesa? Versículo 14, entonces se deleitarán en el Señor. Y yo haré que monten sobre los lugares altos de la tierra y los alimentaré con la herencia de Jacob su padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Lo está firmando, dice, yo firmo esto. Si ustedes hacen lo que dice en el 13, yo haré lo que dice en el 14. Se deleitarán en el Señor. Y haré que monten sobre los lugares altos de la tierra. ¿Cuándo? Ahí es donde está el asunto. En esta vida, quizás, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque como ya mencionaba, todas las promesas de Dios van a ser cumplidas y todo va a suceder. Si no sucede ahora, va a suceder en el reino de Dios. Va a suceder en el reino de Dios. Entonces, por eso tenemos que tener esto bien claro, que debemos nosotros deleitarnos en Dios. Y si lo hacemos, si alejamos nuestro pie de profanar el sábado, si dejamos de hacer nuestros propios deseos, nuestros propios caminos, y no sé si lo hemos pensado, pero
parte de nuestros propios deseos en el día santo es eso, ¿verdad? Es hacer justicia. Ay, que estos malvados que se vayan, ¿verdad? Es lo que dice en el Salmo 37. No te enojes, no te frustres, no tengas envidia. Esto es parte de lo que tenemos que hacer en el sábado, de dejar nuestros propios deseos. Nosotros deseamos que los malhechores ya no existan. Dejémoslo aparte. Dejémoslo en las manos de Dios. Esto de buscar nuestros propios deseos, hablando nuestras propias palabras, a lo mejor estamos en lo correcto, a lo mejor estamos hablando profecía y lo que va a venir para el malvado, pero tenemos que buscar lo que Dios quiere. Tenemos que deleitarnos en el Señor. Y sí, parte de ese deleite también puede ser la venganza, ¿verdad?, sobre los malvados que va a ejecutar Dios, porque ahí lo estamos poniendo en sus manos, ahí estamos confiando en Él, porque estamos en contra de mucha maldad alrededor de nosotros, esa es la realidad. Y enfrentamos grandes pruebas físicas, espirituales, mentales, monetarias, de todo tipo, de todo tipo. Pero en el Salmo 37 se nos da la instrucción de que nos deleitemos en el Señor. Dice, deleítate en el Señor. Y dice, y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Cómo es que va a suceder eso? Pues dos maneras. La primera es porque va a suceder. En el reino de Dios va a suceder. Las peticiones de nuestro corazón van a ser cumplidas en la resurrección, en el reino de Dios. Y la otra manera es que cuando nosotros nos deleitemos, en el Señor, honrando a Dios en el sábado, conviviendo con Él, no haciendo nuestros propios caminos, ni buscando nuestros propios deseos, buscando lo que Dios busca, deseando lo que Dios desea, hablando lo que Dios dice, entonces nuestros deseos van a ser los deseos de Dios y va a ser lo que Dios desea. Y Dios lo hará porque su voluntad va a ser. Ahora, no solamente es algo mental y algo de pensamiento, ¿verdad? Sí, sí lo es, pero hay otras cosas que podemos hacer. Vamos a Salmo 1, al Salmo 1, porque esto es parte de deleitarnos en Dios, deleitarnos en el Señor. Y aquí esto va muy, muy ligado con lo que leímos en el Salmo 37, al principio, de que no nos inquietemos, de que no nos enojemos, ¿verdad?, por los malvados, por los malhechores, que no tengamos envidia. Dice aquí en el Salmo 1, versículo 1, bendito es el hombre, Dios envía esta bendición, que no camina en consejo de los malvados. Ve el camino de los malvados y se aleja, ni se para en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla del escarnecedor. No está ni cerca, ni parado, ni sentado, ni cerca del camino de maldad. ¿Qué está haciendo el hombre? Que es bendito, dice, sino que su deleite está en la ley del Señor. Y en su ley medita día y noche. Esto es lo que tenemos que estar haciendo. Estar meditando en la ley de Dios día y noche. Meditando, guardándola, 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 de nuevo, de nuevo, de nuevo, para que se vuelva parte de nuestro pensar, para que se vuelva parte de nuestro actuar, para que se vuelva parte de nuestro ser. Tenemos nosotros que buscar esto, buscar que nuestro deleite, que nos deleitemos en la ley del Señor. Eso es parte de lo que nos dice aquí, que nos deleitemos en la ley del Señor, que nos deleitemos en el Señor. Porque esto no solamente, esto va a resultar en conocer a Dios. Esto va a resultar en el conocimiento de Dios. El estudiar, el meditar en la ley de Dios, resulta en el conocimiento de Dios y Dios va a abrir nuestra mente para ver cada vez más en su palabra, las cosas que no hemos visto antes. Dios nos lo va a hacer y cuando lo haga y cuando lo hace, nos encanta. Es como si se prendiera el foco, ¿verdad? Decimos, se prende el foco en la cabeza y podemos ver, esto es lo que quiso decir. Y hay muchas cosas en la palabra de Dios que no entendemos. De hecho, estábamos platicando acerca de una de ellas antes de empezar el servicio del día de hoy. Porque hay cosas difíciles. No es muy fácil esto de entender todo lo que hay en la palabra de Dios, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Pero si meditamos en las leyes de Dios, si tenemos una relación con Dios, porque de eso se trata, y vamos al Salmo 73 para ver algo acerca de esto, porque estamos hablando acerca de deleitarnos en el Señor y deleitarnos en su ley, pero en el Salmo 73 vamos a ver cómo todo esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y aquí en este salmo, que es un salmo de Asaf, en el Salmo 73 desde el versículo 22,
Asaf se da cuenta, ¿verdad? Se da cuenta de su maldad, de su insensatez. Y todos tenemos que darnos cuenta de eso, porque todos somos así, todos. No somos nosotros mejores que Asaf. Todos tenemos esta maldad, todos tenemos esta ignorancia, esta tontería en nuestras mentes. Dice en el versículo 22, tan tonto fui e ignorante fui como una bestia delante ante ti. Está hablando porque fue afligido, ¿verdad? Es lo que dice. Fue afligido en su corazón. Y todos estamos pasando por aflicciones y muchas veces es lo que pasa porque somos tontos e ignorantes. ¿Verdad? Y no que estemos sufriendo solamente por nuestra tontería y nuestra ignorancia. Muchas veces Dios lo permite sin que sea nuestra culpa, pero para sacarnos de la tontería y la ignorancia. Sí tenemos tontería y la ignorancia, pero no siempre eso es lo que genera la prueba. A veces sí, pero no siempre. No debemos culparnos a nosotros mismos por todo lo que nos sucede. Tampoco debemos exhumarnos a nosotros mismos de todo lo que nos sucede. Dice Dios que no nos vayamos a la derecha ni a la izquierda. Dice Dios que nosotros pensemos, meditemos, ¿verdad? Con Él lo que está sucediendo, que lo hablemos, que lo traigamos delante de Él en oración, que lo traigamos en petición, que lo traigamos en petición de que Él nos enseñe, de que aprendamos en las pruebas. Y aquí Él lo está aprendiendo y lo dice, tan tonto fui e ignorante fui como una bestia ante ti. Pero después se da cuenta de lo maravilloso que es el amor de Dios, lo maravilloso que es Dios con su sábado, que nos da este tiempo especial. Dice, no obstante, siempre estoy contigo. Y eso es lo importante, hermanos. Todos también tenemos tontería, tenemos ignorancia en nuestras mentes, en nuestros corazones. Sí lo tenemos. Pero dice, siempre estoy contigo. Eso es lo que vale. Lo que vale es que Dios esté morando en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Dice, no obstante, siempre estoy contigo. Y tú me has sostenido, dice, tú me has sostenido por mi mano derecha. Y vemos cómo esta progresión, primero de no enojarnos, de despojarnos de nosotros mismos, de confiar en el Señor y de deleitarnos en el Señor, deleitarnos porque Él siempre está con nosotros, porque Él nos sostiene de la mano derecha y por lo que sigue, dice, me guiarás con tu consejo y después me recibirás para gloria. ¿Cuándo ha dicho usted esto a Dios en una oración? Si no lo ha hecho, hágalo. A lo mejor ya lo ha hecho y ha visto los resultados, porque Dios responde. Pídale. Dígale esto, tú siempre has estado conmigo, me has sostenido de tu mano, de la mano derecha, gracias. Si lo ha hecho, agradézcale a Dios, ¿verdad? Agradézcale a Dios. Y dígale, me guiarás con tu consejo y después me recibirás para gloria. Esa es la verdad. Eso es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento, que todos lleguemos a estar en su reino y recibirnos para gloria. Él quiere a todos sus hijos en su reino. Y dice, después me recibirás para gloria. Y después empezamos a entender un poquito más acerca de esto de deleitarnos en el Señor. Porque dice en el versículo 25, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y aparte de ti no deseo nada en la tierra. Nada. Que lleguemos nosotros a este punto como Asaf de que no deseemos nada en la tierra. Sí, hay cosas bonitas y todo eso y nos alegra, ¿verdad? Estar juntos, nos alegra pasear, nos alegra experimentar la bondad de Dios, las riquezas de la abundancia de Dios, del amor de Dios. Pero nada se compara con el amor de Dios en nuestros corazones, con tener a Dios, con saber que somos de Dios y que Él nos tiene en su mano, que Él nos va llevando de la mano derecha. Dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Aparte de ti no deseo nada, nada en la tierra. Dice, mi carne y mi corazón fallan. Sí, acaba de decir que es tonto y ignorante y así, igual nosotros. Dice, pero Dios es la roca de mi corazón y mi porción para siempre. Él nunca falla, Él siempre es fiel, Él siempre es bueno, a pesar de que a veces nos dejen la prueba más de lo que nosotros quisiéramos o que nos gustaría. Él lo hace porque sabe que nos va a refinar, sabe que nos va a cambiar. Pero tener este deseo de que nuestra carne y nuestro corazón sabemos que fallan, pero que Dios es la roca de nuestro corazón y mi porción para siempre. Porción significa herencia. Que lo único que queramos como herencia no sean casas o riquezas o bondad o salud, no, sino Dios mismo.
Dios es la roca de mi corazón. Dios mismo es mi porción para siempre. ¿Qué les dijo? Y esto es cierto. ¿Qué les dijo Dios a los levitas cuando los tomó para el sacerdocio? Dice, no tendrán parte ni heredad entre Israel. El Señor es su heredad. Y nosotros estamos en entrenamiento para ser reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Entonces, ¿quién es nuestra heredad? El Señor es nuestra heredad. Y Asaf lo entendió. Y Asaf lo escribió. Dice, Él es mi porción para siempre. Para siempre. ¿Deseamos nosotros igual que el Señor sea nuestra heredad? Eso es lo más maravilloso que puede haber, que Dios more con toda su plenitud en nosotros. Y después, cuando vemos esto, cuando deseamos esto, cuando entendemos esto y meditamos en esto, en este versículo tan maravilloso, podemos entender lo que sigue, porque lo que sigue va con lo que venía al principio en el Salmo 37. Dice, porque he aquí aquellos quienes están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos quienes de ti van prostituyéndose, a todos los que se alejen de Dios. Dios los va a desechar, a todos los malvados. Dios los va, Dios se va a encargar de ellos. Y dice en el versículo 28, y para mí es bueno para mí acercarme a Dios. Especialmente en el sábado, Dios ya diseñó este día, Dios ya lo apartó, ya lo diseñó. Entonces si alguien les pregunta, bueno, ¿qué, ¿se puede hacer esto en el sábado? ¿Se puede hacer lo otro en el sábado? La regla general está en Isaías 58:13, ¿verdad? ¿Es uno de tus caminos? ¿Es uno de tus pensamientos? ¿Es una de tus palabras? Bueno, entonces la respuesta es, probablemente lo mejor es que no lo hagas. Pero si no lo es, adelante. Si es para amar a Dios, si es para servir a Dios, si es algo así, no justificando, no apoyándonos en nuestra propia sabiduría, como dicen Proverbios. Pero dice, para mí es bueno acercarme a Dios. He hecho al Señor Dios mi refugio para que pueda declarar todas tus obras. Y la obra más grande que Dios está haciendo es cambiar nuestro corazón. Es cambiar nuestro corazón. Vamos ahora a Jeremías 9. Jeremías 9. Porque esto es de lo que estamos hablando, de la heredad de Dios, de deleitarnos en el Señor. Ya vimos que tenemos que confiar y ahora tenemos que deleitarnos en el Señor. Deleitarnos en Él, no solamente en la palabra, no solamente en el plan, no solamente en la profecía, no solamente en las promesas, no, en Él mismo, porque de Él es todo eso. De Él es todo eso. Ahora, en Jeremías 9 dice en el versículo 23, así dice el Señor. No se gloríe el hombre sabio en su sabiduría, ni se gloríe el hombre poderoso en su poder, que el rico no se gloríe en sus riquezas. Dios dice, estas cosas son temporales y realmente no, al final de cuentas no nos sirven de nada. Nadie se lleva las riquezas a la tumba, ni el poder deja de ser, ni la sabiduría, también la sabiduría deja de ser. Dice, pero el que se gloríe es en esto, en que me entiende y me conoce, que yo soy el Señor, ejercitando bondad amorosa, justicia y rectitud en la tierra. Si Él está morando dentro de nosotros, eso es lo que nosotros vamos a hacer también. Él quiere que nosotros seamos vehículos de su bondad amorosa, de su justicia y de su rectitud, pero quiere que sea con esa fidelidad como ya vimos, confiando en Él como ya vimos, no buscando nuestra propia sabiduría y apoyándonos en nuestra propia prudencia, nuestra propia sabiduría, justificando nuestras malas acciones, si es que sucede, sino que nosotros ejercitemos bondad amorosa. Y vemos, lo primero, bondad amorosa. Muchas veces pensamos que la justicia viene primero y la rectitud. No, bondad amorosa. Precisamente por eso dijo, pon la otra mejilla. Pon la otra mejilla. El que te pide una carga, una milla, lleva la dos. Al que te pida el saco, dale también la capa. Entonces, ¿por qué? Porque es bondad amorosa. Eso fue lo que vino a predicar nuestro Señor Jesucristo. Bondad amorosa, justicia y rectitud. Pero por eso primero, como ya hablábamos en otro mensaje, misericordia y verdad. La misericordia va primero. Dice bondad amorosa, justicia y rectitud en la tierra, porque en estas me deleito.
dice el Señor. Y también lo dijo varias veces en el Nuevo Testamento, no vamos a ir ahí por cuestión de tiempo, pero lo dice varias veces: este es mi Hijo amado, en quien tengo gran complacencia, en quien me deleito. Dios el Padre se deleitaba en Jesús cuando Jesús estaba en la tierra por la conducta, por todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios vivía en él, porque dejaba que Dios el Padre viviera en él a plenitud, en todo, diciéndole qué hacer, cómo hacerlo, qué decir, cómo decirlo. Nosotros también podemos llegar a ser así, a la estatura de la plenitud de Cristo. Va a tomar mucho tiempo y va a tomar mucho esfuerzo y va a tomar muchas pruebas y dificultades y aflicciones, porque la maldad tiene que salir. Pero tenemos que llegar a este punto que nosotros ejercitemos bondad amorosa, justicia y rectitud. Así nos vamos a deleitar en el Señor y Él se va a deleitar en nosotros también. No porque haya en nosotros bondad, sino porque Él esté viviendo más completamente en nosotros todo el tiempo. De eso se trata el verdadero cristianismo. De eso se trata, de que Dios viva su vida en nosotros. Vamos a Salmo 37 de nuevo. Salmo 37. Porque hay más cosas que hacer. Para gustar y ver que Dios es bueno, que el Señor es bueno. Gusta y ve, gusta y ve que el Señor es bueno. Ya vimos todas estas cosas de confiar, de deleitarnos en el Señor. Lo que sigue es en el versículo 5. En el versículo 5 dice: encomienda tu camino al Señor y espéralo pacientemente. Dice, encomienda tu camino al Señor, confía también en Él y Él lo hará suceder. Dice, encomienda tu camino al Señor, confía también en Él y Él lo hará suceder. Hay tres cosas. Lo primero es nuestro, encomendar nuestro camino al Señor. El camino de nosotros es nuestro, por eso tenemos libre albedrío. Pero tenemos que encomendarlo al Señor. Cuando lo encomendamos al Señor, tenemos entonces que confiar en Él, cuando ya lo hemos encomendado. Y lo tercero es automático. Él lo hará suceder y está en las manos de Dios. Cuando tenemos una aflicción, cuando tenemos un problema, cuando estamos pasando por una tribulación, una dificultad, tenemos que hacer esto. Tenemos que recordar lo que dice en el versículo 5, encomendar nuestro camino al Señor, confiar en Él y Él lo hará suceder. Vamos a Proverbios 3, donde estábamos, porque hay un poquito más de lo que leímos. Proverbios 3, en el versículo 6. Y esto es sumamente importante y sumamente profundo, a pesar de que parece simple. Parece muy simple, pero no es simple. Dice en el versículo 6, en todos tus caminos reconócelo. Y esto sigue después, ¿verdad?, de confiar en el Señor. Por eso lo que vimos, ¿verdad?, en el versículo 5 del Salmo 37, que tenemos que encomendar nuestros caminos al Señor, confiar y encomendar. Esto viene bien pegado. Exactamente aquí. Dice primero, confía en el Señor y dice, en todos tus caminos reconócelo y Él dirigirá tus caminos. Si nosotros lo reconocemos en todos nuestros caminos. Dice, no seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Cómo podemos saber si estamos siendo sabios a nuestros propios ojos? Cuando en lugar de orar, nosotros razonamos. Cuando en lugar de traerlo delante de Dios, ¿verdad?, nosotros lo justificamos, nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, nos autojustificamos. Eso no estamos reconociendo a Dios. Si estamos nosotros orando y pidiéndole a Dios que Él nos abra los ojos, que Él nos guíe, entonces no estamos siendo sabios a nuestros propios ojos. Dice, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Y el temor del Señor es que si nosotros somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta. Y esta es la fidelidad, ser fieles. La fidelidad es reconocer. Reconocer, hice mal, arrepentirnos, pedirle perdón. Y dice en el versículo 8, será salud a tu ombligo y tuétano tus huesos. ¿Por qué? Porque es oxígeno, porque es la verdad de Dios viviendo en nosotros. Despojarnos de maldad, pedir perdón y perdonar. Todo esto afecta el cuerpo físico también, absolutamente. Por eso dice, será salud a tu ombligo. ¿Por qué salud a tu ombligo? Porque más del 90% del sistema inmune está en el sistema digestivo. Está en los intestinos. El ombligo es parte de los intestinos.
Eso es lo que es. Dice, y tuétano a tus huesos. La fuente de la vida, la fuente de la sangre se genera en los huesos con el tuétano. Por eso dice, la sangre, la fuente de vida es Dios mismo. Cuando estamos haciendo las cosas espiritualmente hablando correctas y Dios nos llena de su espíritu y nos llena de su rectitud, cuando tememos al Señor y nos apartamos del mal, es literalmente salud a nuestro ombligo y tuétano a nuestros huesos, literalmente. Por eso dice que buen remedio es el corazón alegre, ¿verdad? Porque las cosas físicas también derivan mucho del pensamiento, de la mente. De dónde está nuestro corazón, de dónde están nuestros pensamientos. Pero dice que tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos. Y debemos nosotros de confiar en Dios. Reconocerlo en todos nuestros caminos. Y Él, dice, y Él dirigirá nuestros caminos. Así es de que cuando estamos nosotros buscando hacer lo que Él dice, de encomendar nuestro camino al Señor, tenemos que hacerlo y yo a veces lo hago y a veces no, pero cuando lo hago veo cómo Dios siempre responde. Cuando uno antes de comenzar sus labores hace oración a Dios, ¿verdad? Cuando encomienda sus labores a Dios, cuando encomienda algún proyecto a Dios, Dios lo hace, lo pone uno en las manos de Dios. Vamos a Primera de Samuel 23, vamos a ver algunos ejemplos de David, porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios y él encomendó sus caminos al Señor. Vamos a ver un ejemplo de cómo se hace esto, cómo se lleva a cabo esto que dicen Proverbios. Reconócelo en todos tus caminos. Y como ya hemos hablado en otras ocasiones, lo más probable es que esos primeros capítulos de Proverbios hayan sido escritos por David a Salomón. Habla acerca de, hijo mío, no te olvides de mi ley. Toma la sabiduría. Y luego en el capítulo 10, cuando va a empezar, dice, estos son los proverbios de Salomón. Entonces, como que los proverbios de Salomón empiezan en el capítulo 10 y como que esto es de David y David lo hizo. Si le está diciendo encomienda, reconócelo en todos tus caminos y el Señor lo hará, reconócelo, hay que reconocerlo. Esto es algo que David tenía muy, muy engranado en su mente y en su corazón, en su manera de ser. En 1 de Samuel, capítulo 23, vamos a ver un ejemplo de esto, porque hay ejemplos de esto. Y es muy bonito ver cómo lo que dice que hagamos, hay ejemplos en la palabra de Dios de quienes lo han hecho. Aquí dice algo que sucedió con David. Y dice en el versículo 1, desde el versículo 1 en primera de Samuel, capítulo 23, le dijeron a David diciendo, he aquí los filisteos pelean contra Keila y roban los pisos de trilla. Y David todavía no era el rey. Pero ¿qué hace David? Inmediatamente dice en el versículo 2, y David preguntó al Señor, diciendo, ¿iré y golpearé a estos filisteos? Él no confió en su propia sabiduría, él no confió en su propio razonamiento y decir, bueno, yo puedo, ¿verdad? Y maté a Goliat. No, él lo ponía en manos de Dios para obedecer lo que Dios le decía. Y dice, y el Señor dijo a David, ve y golpea a los filisteos y salva a Keila. Pero si Dios le hubiera dicho no vayas, él no hubiera ido. Porque él obedecía a Dios. Y eso es parte de confiar en el Señor, parte de amar a Dios. Y dice, y los hombres de David le dijeron, he aquí, tenemos miedo aquí en Judá. ¿Cuánto más entonces si vamos a Keila contra los ejércitos de los filisteos? Y a veces así nos pasa en las pruebas, en las tribulaciones. Empezamos a dudar, empezamos a desanimarnos. Pero ¿qué hizo David cuando oyó el desánimo? Y David consultó una vez más al Señor. Porque va con Dios y él con toda su confianza, vamos. No, pero si estamos, ¿verdad? Y entonces, bueno, voy otra vez a consultar a Dios. Y el Señor le respondió y le dijo, levántate y desciende a Keila, porque yo entregaré a los filisteos en tu mano. Entonces él fue y consultó de nuevo. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de alguien que lo hizo, ¿verdad? Encomienda, reconócelo en todos tus caminos. Confía en él. Él hará que suceda. Y entonces, ¿qué sucedió en el versículo 5? Y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon con los filisteos y guiaron lejos el ganado de ellos y los golpearon con una gran matanza. Y David salvó al pueblo de Keila. Pero no fue David, fue Dios. Porque Dios dijo, yo los voy a entregar. ¿Verdad? Eso es lo que dijo. Eso es lo que le dijo la siguiente vez. Dijo, yo entregaré a los filisteos en tu mano. La primera vez, cuando va delante de Dios, le dice,
Le dice, yo los voy, dice, ve y golpéalos y salva a Keila, tú sálvalos. Pero tienen miedo y luego vuelve a pedir y después Dios le dice, ve, yo los voy a entregar. Yo los voy a entregar en tu mano. Entonces con toda la confianza David no duda y va y lo hace. Y golpearon con una gran matanza y salvó a todo el pueblo de Keila. Y no es la única ocasión. Vamos a leer otro ejemplo más. En Primera de Samuel, igual, pero ahora vamos al capítulo 30, un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Y esto todavía seguía huyendo, ¿verdad? De Saúl. Pero estaban, dice en el versículo, desde el versículo 1, Primera de Samuel 30. Esta es otra ocasión. Y vemos aquí ejemplos de David, ¿verdad? Que está en problemas. Y vamos a ver cómo él hizo exactamente lo que escribió, ¿verdad? Si es que lo escribió él, ¿verdad? Pero reconócelo y confía en él y él hará. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que encomendemos nuestros caminos al Señor. En 1 Samuel 30, versículo 1, y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag al tercer día, los amalecitas, acuérdense cuáles son los amalecitas, los que atacan por detrás de los traicioneros, dice, habían invadido el sur a Siclag y a Siclag y habiendo golpeado a Ciclag y quemado con fuego. Y habían apresado a sus mujeres en ella. Entonces no estaba David, ¿verdad? Y sus hombres. Habían salido y dejaron a sus mujeres y a los niños. Pero entonces llegaron los amalecitas, invadieron. Dice, no mataron a ninguno, ni pequeño ni grande, sino que se los llevaron y siguieron su camino. Y eso de que no mataron a ninguno, es la misericordia de Dios. Es que Dios, si Dios no deja que alguien haga algo, no va a suceder. Dios no va a suceder aún tan grande la prueba como que apresaran a sus mujeres y a los niños, ¿verdad? Y es lo que dice aquí. Si se los llevaron y siguieron su camino. Y David y sus hombres llegaron a la ciudad y aquí estaba quemada con fuego y sus esposas y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Imagínense el dolor. Imagínense en el medio de la tragedia. Y a veces así nos sentimos en medio de la tragedia. Y dice, entonces David y el pueblo que estaba con él, alzaron la voz y lloraron hasta que no tuvieron más fuerzas para llorar. Imagínense el llanto y el dolor. Se llevaron a todos y quemaron la ciudad. Ya no tenemos lugar de refugio porque estaban huyendo, todavía seguía huyendo de Saúl. Y después dice en el versículo 5, y las dos esposas de David habían sido capturadas, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la antigua esposa de Nabal de Carmel. Y esto afligió grandemente a David. No solamente eso, sino también por esto, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque el alma de todo el pueblo estaba entristecida, cada uno por sus hijos y por sus hijas, imagínense. Pero David se animó en el Señor su Dios. ¿Cómo? ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo se pudo animar? Cuando estaba en tan grande angustia, es que Dios va a estar ahí en la angustia. Siempre va a estar ahí si lo buscamos, si nos fortalecemos en Él. Él siempre va a estar ahí porque Él siempre es fiel. Y su propósito se va a cumplir, a pesar de lo que pase. Pero David, eso es lo que dice, ¿verdad? David se animó en el Señor su Dios y David dijo a Abiatar el sacerdote, hijo de Ahimelech. ¿Qué hace? A reconocerlo. Vamos a fortalecernos en Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios tiene un plan. Vamos a reconocerlo en nuestros caminos. Antes de actuar, vamos a consultar a Dios. Por favor, tráeme aquí el efod. Y Abiatar trajo ahí el efod a David. Y David consultó al Señor diciendo, ¿iré tras esta tropa? ¿Los alcanzaré? Y él le respondió, ve, porque seguramente los alcanzarás y recuperarás todo sin falla. Qué maravilloso lo que le dice y lo que le promete cuando lo reconoce en sus caminos, en medio de la angustia, cuando está en el pozo del abismo, porque estaban hablando de apedrearlo. ¿Él qué hace? Se refugia en el Señor, es su roca. Por eso escribió tantos salmos, porque las pruebas que él vivió y todo lo que Dios lo libró fueron proezas, fueron cosas asombrosas. Vamos a bajar ahora al versículo 17 para ver, no tenemos tiempo de leer toda la historia. Lean toda la historia, es maravilloso. Pero en el versículo 17 dice el final, dice, y David los golpeó desde el crepúsculo hasta la noche del día siguiente, y ningún hombre de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. O sea que bueno, si huyeron 400, ¿verdad? De los amalecitas.
Pero dice, y David recuperó todo lo que los amalecitas se habían llevado. Y David rescató a sus dos esposas. Y nada les faltó, versículo 19, así de fiel es Dios. Y nada les faltó, desde lo pequeño hasta lo grande, incluso sus hijos y sus hijas, los hijos e hijas y del botín, incluso todo lo que ellos habían tomado para sí. David recuperó todo, todo. ¿Por qué? Porque muchas veces, y estaba pensando en esto, muchas veces cuando Dios nos trae en una prueba, muchas veces cuando salimos de la prueba, salimos con una bendición extra que no teníamos antes. Eso fue lo que Dios hizo con Job. Le dio el doble de todo lo que tenía. Y muchas veces, cuando Dios está limpiando algo de nuestro corazón a través de una prueba, cuando salimos del otro lado, no solamente salimos renovados por esa prueba, salimos incrementados y bendecidos. Porque Dios es fiel. Porque lo que Él trabaja es bondad, es progreso, es amor, es cambio, es verdad. Eso es lo que Dios hace. Aquí ya vimos dos veces, dos ejemplos como David eh, cómo David confió en el Señor, lo tuvo siempre en mente, siempre tuvo David a Dios, siempre lo consultó, lo reconoció en todos sus caminos. David por eso nunca perdió ninguna batalla, porque siempre consultó a Dios. Y si Dios le decía, ve y pelea, él iba y peleaba. Pero si le decía que no, no lo hacía. Vamos a ver un último ejemplo rápidamente de esto. Segunda de Samuel 2 y versículo 1. Y aquí ya es cuando Saúl y Jonatán mueren, ¿verdad? En la batalla. Y en el capítulo 1 es donde uno viene muy orgulloso. Ah, mira, aquí está la cabeza de tus enemigos. Pues lo mató ahí al muchacho, ¿verdad? Porque no sabía que David era un hombre bueno, un hombre que no quería, ¿verdad? Que se tocara el ungido de Dios, que respetaba, que amaba, que siempre tenía en cuenta a los demás. Pero vamos a ver lo que dice en el versículo 1 de segunda de Samuel, capítulo 2, porque hasta eso, ¿verdad? Después de que habían muerto Saúl y Salomón, él no dijo, ahora sí, yo ya me voy y ya voy a tomar el trono. Después de esto, dice, después de esto que David consultó al Señor diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá. ¿A dónde quieres que vaya? Y el Señor le dijo, sube. Y David le dijo, ¿a dónde iré? Y él dijo, a Hebrón. O sea, ¿vemos la relación que tenía David con Dios? David dice, yo te voy a consultar, yo no voy a hacer las cosas por mí mismo, no voy a hacer justicia por mi propia mano. Y David subió allá y también sus dos esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail de Carmel, antigua esposa de Nabal. Y David trajo con él a sus hombres, cada uno con su casa, y ellos vivieron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los hombres de Judá y ahí ungieron a David rey sobre la casa de Judá. David siempre esperaba a que Dios actuara. Dios y le iba, y cuando no sabía qué hacer, él consultaba. Y ellos le dijeron a David, diciendo, los hombres de Jabes de Gilead enterraron a Saúl. Y David envió mensajeros a los hombres de Jabes Gilead y les dijo, benditos son ustedes del Señor. Él no quería la muerte de su enemigo. Él quería que Dios se vengara, que Dios hiciera justicia, que Dios cambiara a Saúl incluso. Dice, benditos son ustedes del Señor que han mostrado esa bondad a su Señor y a Saúl y lo han enterrado. Y ahora puede el Señor hacerles bondad y verdad. ¿Y qué leímos en Jeremías? Bondad amorosa. Eso es exactamente lo que se dedicó David. Y por eso fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y en eso se deleitaba Dios. Se deleitaba en David por la bondad amorosa, por la misericordia, por su relación con Dios, por no asumir, por no confiar en su propia inteligencia, por confiar. David gustó y vio que Dios es bueno, que Dios es maravilloso, que no hay nadie como Él. Entonces él dice, bendito, yo también les haré bien porque han hecho esta cosa. Y ahora que sus manos sean fortalecidas, versículo 7, y sean valientes, porque su señor Saúl está muerto y también la casa de Judá me ha ungido rey sobre ellos. Pero él no tomó las cosas para sí, él no hacía justicia por su propia mano. Él siempre confiaba en Dios y buscaba a Dios en todo. Volvamos al Salmo 37 para ir terminando esta sección de lo que estamos estudiando el día de hoy. Porque así es como nosotros podemos probar o gustar y ver que Dios es bueno, que Dios es muy bueno. Pero tenemos cosas que hacer. Tenemos que confiar en el Señor, deleitarnos,
¿verdad? Y encomendar nuestro camino al Señor. Y dice en el versículo 6, y Él dará a luz justicia, dará a luz tu justicia como la luz y tu juicio como el mediodía. Él lo hará ver en frente de todas las personas. Él lo hará ver. Vamos a Ezequiel 37 para ver un cumplimiento de esto. En Ezequiel 37 lo dice. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37 y versículo... Sí, Ezequiel 30, sí, Ezequiel 37 para ver un ejemplo de esto. Ezequiel 37 y versículo 22. En el versículo 22, donde dice, habla acerca de Israel, está hablando acerca de Israel, sabemos que esos son todos los, es la resurrección, ¿verdad? Del valle de los huesos secos y la resurrección a vida física del pueblo de Israel. ¿Y qué dice en el versículo 22? Dice, y los haré una nación en la tierra de las montañas de Israel. Y un rey será sobre todos ellos, no serán más dos naciones, Israel y Judá, ni estarán divididos en dos reinos, nunca más en absoluto. Y en el versículo 24 dice, y David mi siervo será rey sobre ellos, y habrá un pastor para todos ellos, y caminarán en mis ordenanzas y obedecerán mis leyes y las harán. Aquí está una profecía de lo que va a suceder cuando resucite a vida física el pueblo de Israel. David será rey sobre ellos. Eso es lo que dice. Y no serán más dos naciones, sino será una nación. Pero este es un ejemplo, volviendo al Salmo 37, de lo que Dios hará. Dice, dará a luz tu justicia como la luz y tu juicio como el mediodía. Hará nacer, ¿verdad? Tu justicia como la luz. Eso es lo que Dios va a hacer y ahí está un ejemplo. Y lo último que tenemos que hacer, bueno, faltan un par de cosas. En el Salmo 37, volvamos para allá. Pero en el Salmo 37, en el versículo 7 dice, descansa en el Señor y espéralo pacientemente. De nuevo, cuando confiamos, cuando nos deleitamos, ¿verdad? Cuando encomendamos nuestro camino, cuando todas estas cosas suceden, aún así tenemos que descansar en el Señor y esperarlo pacientemente, porque no todo va a salir de inmediato. Y algunas cosas no van a salir ni en esta vida, es para el milenio, es para el reino de Dios. Pero dice, descansa en el Señor y espéralo pacientemente. No te inquietes por causa del que prospera en su camino, por causa del que lleva a cabo acciones malignas. Ora por ellos. Ora por el que está haciendo mal. Ora por el malvado para que cambie, para que se arrepienta. Eso es lo que hizo David con Saúl. Saúl buscaba su vida y él le decía, líbrame, líbrame y cámbialo, cámbialo. Pero esto tenemos nosotros que descansar en el Señor, esperar pacientemente y no inquietarnos, ¿verdad? Por el que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No debemos inquietarnos. Vamos al Salmo 16. Salmo 16. Porque aquí David estaba meditando en esto. En el Salmo 16. Estaba pacientemente esperando al Señor. Y aquí dice en el Salmo 16, versículo 7, dice, bendeciré al Señor quien me ha dado consejo. Mi corazón también me instruye en las noches, pero más bien es Dios quien estaba instruyendo el corazón de David en las noches. Dice, bendeciré al Señor quien me ha dado consejo. Y a veces así pasa cuando estamos en la cama, estamos pensando, si meditamos con Dios y platicamos con Dios, Él nos da consejo. Pero tenemos que hacer lo que dice en el versículo 8, he colocado al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, no seré movido. Por tanto, mi corazón está contento y mi gloria se regocija. Mi carne también descansará a salvo. Y eso es lo que tenemos que hacer. El corazón que está contento, la gloria que está regocijada, el corazón que está plenamente confiando en Dios. ¿Por qué? Porque estamos viniendo a Dios, porque Dios siempre nos da la respuesta, porque Dios siempre nos muestra lo que debemos de hacer si
si encomendamos nuestros caminos, si lo tenemos en cuenta, si lo consideramos en todo lo que hacemos. Entonces podemos descansar, como decía David, aquí mi alma está descansando, está reposando en Dios pacientemente. Y lo último que nos dice, de nuevo, es maravillosa esta sección porque termina como inició, ¿verdad? En el versículo 8 dice, cesa la rabia y abandona la ira. Al principio era inquietud y envidia, pero si no hacemos estas cosas, va a resultar en rabia y va a resultar en ira. Y dice, no te inquietes porque eso solo lleva a la maldad. No te inquietes, no te exaltes, no te enojes. Confía en el Señor, deleítate en el Señor, encomienda tu camino al Señor, descansa en el Señor. Estas son las 4 cosas que tenemos que estar haciendo. Así es como nosotros podemos, como decía, ¿verdad? En el Salmo 34, en el versículo 8, o gusta y ve que el Señor es bueno. Si hacemos estas cosas, si nosotros confiamos, si nos deleitamos, si encomendamos nuestras obras al Señor, si descansamos en el Señor, esa es la manera de gustar y ver que el Señor es bueno. Por eso dice, bendito es el hombre que toma refugio en él. Dios es nuestro refugio. Así que, hermanos, los exhorto a que todos gustemos y veamos incluso en medio de las aflicciones que el Señor es bueno y que somos benditos si tomamos refugio en Él.